Buenos días. En este día maravilloso nos dirigimos a todas las personas que se conecten con este canal. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, una iglesia de estudio bíblico. Eh, el, el tema que corresponde para el día de hoy es Segunda de Reyes, capítulo 20. El tema que corresponde para este capítulo es Dios nos habla de diferentes formas. Por lo tanto, en este día vamos a analizar de qué forma nos habla Dios cada día. A mí me puede hablar de una manera, a otras personas les puede también llamar la atención de otra forma. Nos habla para acariciarnos, nos habla para expresarnos cuánto nos aprecia. Por lo tanto, como dice el título, Dios nos habla de diferentes maneras. En este caso, vamos a estudiar este capítulo 20, donde vamos a analizar cómo Dios le habla al rey Ezequías. Vamos a mirar este capítulo 20 en el versículo 1. En esos días, Ezequías se enfermó y estuvo a borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a ver a Ezequías y le dijo. Vamos primero en ese punto, la parte A. Dice que Dios lo envía a Isaías a hablarle al rey Ezequías. Y mire lo que le habla. El Señor dice, pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no vas a sanar. Entonces miramos que Dios le habla a este rey para decirle que va a morir. Muchas veces decimos, pero ¿cómo? Dios es amor, ¿cómo nos va a decir eso? Tan tajante. A veces Dios también nos habla de manera así, cortante. ¿Por qué a veces procedemos así? Y muchas veces como papás también lo hacemos con nuestros hijos. Tenemos que hablarles duro. Pero no es porque Dios sea malo o porque los papás sean malos, sino porque se ve que en este caso, según dice, estaba enfermo. Y a veces a esas personas que están así caen en un estado de encimamiento o se distraen o a veces pierden hasta el apetito, el sueño, como que se van, empiezan a morir, tal vez no literal, sino ya espiritualmente, por una noticia, porque están enfermos. Y Dios le habla de esa manera a través del profeta Isaías. Le dice, prepara tus cosas porque vas a morir. Pero miramos que es para que Él reaccione. Y hay veces también tenemos que, humanamente, a veces también tenemos que decirles a las personas, hey, despiértese. ¿Por qué? Porque su semblante ya se lo mira como triste, como decaído. Ya no sonríe como antes, ya no, esa persona perdió su esencia, ya no es la persona activa, ya las cosas las hace a medias. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios lo manda a Isaías a darle esa noticia. Prepara tus cosas porque vas a morir. A veces también, por ejemplo, las personas están con una deuda y por alguna razón se han olvidado. Entonces, digamos, eso lo aplica en la empresa de energía. La empresa de energía dice, hay que pagar este recibo, dice, a plazo hasta el día de hoy. Si no paga este recibo, en 3 días le vamos a cortar la energía. Y lo hacen. Si usted no paga la energía, lo hacen. Entonces, ¿uno qué hace? Reacciona. ¿Por qué? Porque de pronto se olvidó de pagar ese recibo.
por estar preocupado en otras cosas, se olvidó. Acá parece que el rey estaba preocupado porque él estaba enfermo y sabemos que muchas veces las enfermedades o una noticia nos saca de casillas, digamos, lo desespera. Alguien que estaba con cáncer me contaba, alguien decía que cuando el médico le dijo que estaba con cáncer, cuando salió del consultorio del médico, decía, a mí me daban ganas de tirarme a un carro. Entonces, mire cómo Dios muchas veces ve eso en nosotros, que hay veces no sabemos solucionar las cosas, estamos enfermos, no buscamos ayuda. Por lo tanto, lo manda a Isaías y hablarle de esa manera. Le dice, prepara tus cosas porque vas a morir. Entonces, mire que asimismo, muchas veces Dios nos habla de muchas formas, porque muchas veces andamos como distraídos o ya nos creemos que no necesitamos de Dios. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué le manda a decir así duramente? Porque anteriormente en los otros capítulos miramos que el rey, cuando estuvo en problemas, ¿qué fue? Fue donde Isaías le dijo a Isaías, hay unos enemigos que me están amenazando, hay unos enemigos que quieren destruir el pueblo, que quieren acabar con el pueblo. Igual también, ¿qué hizo Isaías también? Dice que él escribió, que esas cartas amenazantes las llevó ante Dios. Esas cartas amenazantes fue a pedir ayuda y le dijo, Señor, me pasa esto. Pero en este caso de la enfermedad, no miramos que acuda a Dios, no miramos que acuda a Dios. Lo único que hace parece era que estaba ensimismado con esa preocupación y ahora estoy enfermo. Pues igual yo creo que con unas amenazas como esas cualquiera se enferma, pero no estaba consultando con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Le llama la atención mediante la voz de Isaías, le dice, prepara tus cosas que vas a morir. Y entonces, ¿qué hace Isaías? Lo que hace es llevar la noticia. También miramos un segundo punto, ¿qué provoca ese comentario? ¿Qué provoca? ¿Cómo reaccionamos ante una advertencia? Miremos el versículo 2 y 3. Hay veces que es necesario que nos hablen duro para que reaccionemos, porque nosotros sabemos que tenemos una herramienta, sabemos que cuando tengamos un problema, una enfermedad, una escasez, una deuda, tenemos que ir ante Dios, postrarnos ante Él y pedirle ayuda para que Él nos ilumine, porque la enfermedad nos lleva como a caer en un estado de oscuridad, como que nos vendan, o sea, como nos limita. Entonces miramos que Dios sabía que él acudía, pero en este caso, como decimos, no acudió. Lo manda directamente a Isaías a decirle, vas a morir, prepara tus cosas, pero era para que él reflexione, despierte, hey, aquí estoy aquí como antes. Entonces miramos el versículo 2 y 3. ¿Qué despierta esta noticia? ¿Qué despierta este comentario que le hace Isaías a Ezequías? Ezequías se dio cuenta, dice, el Señor dice, pon tus asuntos que vas a morir, no vas a sanar. Ezequías se dio la vuelta con la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Entonces miramos aquí un punto en el versículo 2 que dice que él se dio la vuelta, la cara hacia la pared y oró al Señor. Que eso es lo que tenía que haber hecho antes de que nadie le diga nada, orar. Orar, pedirle a Dios que lo ayude con esa situación. En el versículo 3 dice, Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón y de corazón, he hecho lo que te agrada. Ezequías lloró amargamente. Y a veces nos hace falta que nos llamen la atención para poder nosotros reaccionar. Ezequías reaccionó de esa manera. Nuevamente, dice que él se fue hacia la pared, no salió corriendo, ni hizo alboroto, ni hizo pataleta. Se puso en intimidad con Dios y se puso a orar. Inclusive dice que hasta lloraba. Y eso es lo que a veces
era necesario. Cuando nosotros buscamos de Dios, la palabra de Dios en verdad nos lleva muchas veces a tener un acto de contrición, o sea, uno siente dolor del pecado, uno siente angustia, inclusive le recuerda a Dios, le dice, Señor, yo te he servido, recuerda que te he servido. Mirábamos en otros capítulos anteriores, dice que él tuvo el valor de destruir muchos altares paganos, inclusive destruyó la serpiente de bronce a quienes adoraban, donde el pueblo había caído en desobediencia, y Ezequías tuvo el valor, imagínense, de destruir esos altares paganos. Y hay veces nosotros también hacemos altares dentro de nosotros. Decimos que no sepa nadie que estoy enfermo. Yo escuchaba también otras personas que decían que no sepa lo que me está pasando, que no sepa que estoy enfermo porque se han de reír, decía alguien. Decía al contrario, debe de hablar para que busquen una solución, no dejarse morir. Y eso es lo que pasa con las personas. Muchas veces las personas que se suicidan, a veces están enfermas, tal vez no físicamente, pero sí por dentro. Están cargando con ese problema, tienen un problema, pero no hacen por buscar ayuda, no hacen por lo menos buscar de Dios o con alguien de confianza. Y hay veces que nos tragamos todas esas lágrimas, ya decimos, ya no hay vuelta atrás, ya ese problema ya no tiene solución, ya ese hogar se acabó. Y muchos terminan por eso, cuando se dan cuenta, es que se ahorcaron, se destruyeron, se suicidaron, porque de pronto no encontraron a alguien de confianza a quien platicarle, a quien contarle su problema. Y así estaba Ezequías, estaba ensimismado, distraído. Dios le habla mediante Isaías, le dice, prepara tus cosas. Dios dice que prepares tus cosas porque vas a morir, no te curarás. Pero no es porque Dios de verdad quería que él muriera, porque dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por lo tanto, mire lo que reaccionó. Cuando le dijo eso, le sirvió que le llamara la atención, le sirvió que le dijera, le hablara de esa manera a Isaías, mediante Dios, mediante Isaías. Porque eso hizo que él reaccionara, orara, sacara, desgarrara su corazón. Se puso a llorar y le dice, Señor, acuérdate de cómo yo te serví. Por lo tanto, si nosotros tenemos algún problema, acordémonos qué hemos hecho. Hemos servido. Miramos en este versículo cuán importante es servir. Muchas veces se dice las obras nos salvan. Pues en este caso Ezequías le recordaba a Dios, acuérdate que yo te servía, le dice, cuán importante es servir, y hay veces no lo queremos hacer. A veces nos negamos, sacamos pretextos y no nos damos cuenta que lo más mínimo que hagamos por alguien, por algo en la iglesia, es una oportunidad que Dios nos da para servir. Porque eso Dios suma para nosotros, no resta, suma en un momento donde tal vez la depresión nos haga olvidar que hemos servido. Si servimos de alguna manera, así sea lo mínimo, así sea por lo menos colaborando en lo más pequeño que nos manden en la iglesia, es una oportunidad que Dios apunta, Dios la anota, porque tiene su libro. Dice que todo escribe en el libro. Ezequías aprovechó, se valió de eso, porque se ve que él sabía que estaba enfermo, pero no quería morir. Ahí lo dice, acuérdate, Señor, de cómo te he servido. Porque si no, le hubiera dicho, listo, Señor, estoy listo, ya voy a arreglar los papeles y lo que tú determines. Pero no, él se aferraba a la vida. Y hay veces como que nos olvidamos que somos siervos de Dios y caemos en ese estado de depresión. Nos olvidamos. Muchas personas tenemos familiares que ya saben que somos cristianos, pero muchas veces se cierran en el orgullo, no acuden, no buscan decir, estoy pasando por este problema, pero muchas veces el orgullo no los deja
hablar, no los deja expresar. Alguien decía, nadie sabe lo que yo estoy viviendo. A veces he estado en peligro, pero muchas veces prefieren cerrarse, prefieren callar, prefieren morir despacito. Y lo más triste es que terminan deprimiéndose tanto que terminan muertos, muertos en vida o tal vez ya de manera literal. Ezequías nos da ese ejemplo de que en verdad es importante servir. Eso anota, eso sirve para recuperar nuestras fuerzas, para volver a sentir la vida. Es muy importante. Si vamos, muchas veces dicen que las obras, como decimos, que las obras no ayudan, pero miremos que sí. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, vamos a encontrar un caso similar. Versículo 9, capítulo 9, versículo 36. En la ciudad de Jope había una seguidora llamada Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas obras y daba dinero a los necesitados. Mira que aquí dice, en la ciudad de Jope había una seguidora, era seguidora, se llamaba Tabita o en griego Dorcas. Ella siempre hacía buenas obras y daba dinero a los necesitados. En otras versiones dice que ella cosía ropa para los pobres. En esta versión dice que ayudaba a la obra, que ayudaba a los pobres. Entonces miramos cómo la gente empezó a llorar porque ella cayó en cama, dice. Eso está en el versículo anterior, dice, Pedro recorría toda la región y fue a ver a los santos que vivían en Libia. Allí conoció a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Inmediatamente Eneas se levantó. Todos los que vivían en Libia y Sarón lo vieron y decidieron seguir al Señor. Miramos que Pedro estaba haciendo la obra de sanación, por lo tanto, miramos que Dios no quería que ellos mueran, sino que sean testimonios para el día de hoy, de cómo también Dorcas iba a hacer también a resucitar, y cómo Pedro también va y hace la obra ahí, también la levanta, también está ahí como ese mensajero que les va y les habla, le dice, él averigua, dice, ¿y ella qué hacía? Ella ayudaba. Por lo tanto, qué importante que es dice, hacía la obra, dice. Entonces, muchos dicen, en otras partes, dice, las obras no ayudan. Pero, digamos, tal vez no ayudan, pero si lo hacemos de manera, de doble manera, o sea, astuta. Dice, no, yo ayudo esto, pero eso con la condición de que esto, pero no. Cuando uno ayuda o colabora o trabaja en la obra de manera sincera, sin esperar nada a cambio, eso nos ayuda a los hijos que servimos. Dios está pendiente de todo eso. Solo que no debemos de dejarnos vencer por esa preocupación, por esa deuda o por esa enfermedad o por esa mala noticia. Miramos que es importantísimo entonces hacer las obras. Vamos a un tercer punto de cómo se comunica Dios, de qué forma se comunica Dios, respondiendo nuestras oraciones, versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. Antes de que Isaías saliera del patio, le vino este mensaje del Señor. Regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y te voy a sanar. Al tercer día subirás tú mismo al templo del Señor. Mire, ¿cómo se comunica Dios? Dios le responde, le dice que dile, le dice nuevamente, lo usa para que le hable
a Isaías le dice, ve y dile que va a sanar, dile que he escuchado sus oraciones. A veces caemos en esa ansiedad de decir, Dios tal vez ya a mí no me escucha, Dios ya determinó que hasta aquí llegó mi vida, y caemos como en esa depresión, en esa tristeza, pero Dios le dice que va a sanar, pero la condición es que acuda al templo, donde aquí nos da una bonita enseñanza, donde nosotros vamos a recibir las respuestas de Dios, nada más ni nada menos que en el templo. Porque se han levantado ahora bastantes personas que protestan por el templo, ¿no? Que gente fanática, que todos los domingos van allá, no. Si tú tienes una necesidad y quieres que Dios te hable, pues tenemos que ir al templo. Allá es donde Dios nos va a exhortar, allá es donde Dios nos va a ministrar, allá es donde Dios nos va a jalar las orejas si estamos mal. Es importante ir al templo, porque en el templo, como le dice, para que vayas al templo, le dice aquí, ve al templo. Entonces, es importante porque dice que allí es donde vamos a escuchar si nos vamos a sanar o si nuestros recursos se van a mejorar, nuestro trabajo. Allí es en el templo donde mediante la voz de nuestro pastor, aquí mediante la voz del Isaías le dice, pero tienes que ir al templo. Entonces, cuán importante es ir al templo, porque ahí es donde Dios nos ministra, ahí es donde Dios nos hace entrar en razón, ahí es donde Dios nos está diciendo, hey, corrija su caminar, hey, no se distraiga, porque si se distrae, las cosas se empeoran. Y algo decía nuestro pastor que a uno le queda sonando. En su sabiduría nos decía algo. El pastor dijo algo importante. Señor, no dejes que me suelte de tu mano, porque volvería a ser ese hombre malo, esa persona detestable que antes fui o peor. Mire, si uno no recibe la respuesta de Dios, muchos de nosotros que hay veces que dice, por hoy no voy, por alguna razón no voy. Y no nos damos cuenta que de pronto ahí ese día era que Dios nos iba a hablar. Dios nos iba a decir, pilas, no se suelten de las manos. No se olviden de dónde los saqué, porque si se sueltan de mis manos, pueden volver a ser esa persona detestable, esa persona violenta. Estas personas, por no acudir al templo, vuelven otra vez a ese mundo oscuro, vuelven a peores situaciones. Entonces, miren la recomendación que dice aquí, ese punto tan importante, que vaya al templo, le dice. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y te voy a sanar. Al tercer día subirás tú mismo al templo del Señor. Y le da otra respuesta más favorable, le dice, agregaré 15 años a tu vida y salvarás esta ciudad del poder del rey de Siria. Lo iba a salvar porque sabía que él era una persona decidida, que no le daba miedo enfrentarse con nadie. Lo iba a salvar porque le iba a dar una vida con sentido y con propósito. Si Dios nos salva es para eso, para que vayamos y salvemos otras personas, con un consejo, con una administración, un abrazo, una sonrisa. Allí en el templo es donde vamos a recibir esas capacidades de parte de nuestros líderes, de nuestros pastores que nos están hablando, porque ellos son siervos de Dios y Dios nos habla de manera diferente. Hay veces que dicen, no, que venga Dios mismo y Él nos hable. No, pues sabemos que Dios es espíritu y Él usa a esas personas entregadas, las personas correctas para que nos ministren, para que nos orienten, para que nos digan, hey, despiértese, vaya, pague esa factura, vayan, respondan a ese cargo que tienen. Sigan trabajando, como dice acá Dorcas, dice que ella trabajaba en la obra, que le hacía muchos favores
cosía ropa para los pobres, eso suma. Entonces no podemos caer, como dice, en esa depresión de irnos muriendo, de pensar que tal vez Dios no nos escucha. Dios le dice, yo te he escuchado, he visto tus lágrimas. Entonces, cuán importante es reconocer nuestros errores. Si tenemos que llorar ante la presencia de Dios, lo podemos hacer. Igual Jesús ya en sus tiempos dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está ahí a solas contigo te dará tu premio. Eso nos dice en Mateo 6:6. Entonces miramos que si nosotros no perdemos la confianza en Dios, Él va a estar ahí para socorrernos. No dejemos que los problemas nos enceguezcan. El cuarto punto dice, otra forma de cómo Dios nos habla es para que disfrutemos de esa chispa divina, versículo 6. Le dice, agregaré 15 años a tu vida y salvaré a esa ciudad del poder del rey de Asiria. Protegeré la ciudad y lo haré por mí mismo y por la promesa que le hice a mi siervo David. Entonces miramos que Dios le da esa chispa. Le dice que le va a dar esos 15 años de vida, que él puede disfrutar de esa vida, pero también no debe de olvidarse de que él tiene un compromiso de salvar ese pueblo. Por lo tanto, sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. En Juan 15:5 nos dice, sin mí ustedes son los pámpanos, dice. Miramos en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Imagínense, unos sin Dios no podemos hacer nada. En cambio, con él podremos dar frutos. Debemos darnos cuenta, si queremos dar frutos, Dios no quiere que nuestra vida pase por alto. A veces Dios también nos sacude y a veces nos habla de manera tajante, porque dice que nosotros somos las ramas. Y hay veces, por ejemplo, tenemos un arbolito y lo vemos con gorgojo, lo vemos como enfermo. Hay que cortarle esas ramas. Hay que podar lo que nos sirve. Acá lo estaba como podando a Ezequías, le dice, vas a morir. Y claro, porque a veces nos dejamos ganar por los problemas. Por lo tanto, hay veces que tenemos que hablarle duro a las personas, a nuestros hijos, al vecino que está mal. A veces tenemos que hablarle duro, porque Dios nos usa. En sus manos somos, como decir, esa espada que corta, que poda, porque sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Y Dios es un Dios que Él espera de nosotros ese fruto. ¿Qué frutos estamos dando? ¿O nos estamos estancando? Porque por alguna enfermedad, por alguna depresión, por alguna deuda, por algún problema que nos dijeron, por algo que no hemos podido lograr, nos enfermamos, nos sentimos cansados, ya no vamos al templo. No, Dios quiere que corrijamos. Aquí lo dice en Juan 15, dice, separados de mí nada podemos hacer, y es verdad, porque nosotros necesitamos siempre estar llenos de la presencia de Dios, siempre estar recibiendo ese alimento espiritual, ese consejo que viene de nuestros pastores. Para mí fue algo maravilloso el domingo al escuchar que dice, no se suelten de la mano, porque volverían a ser esas personas que eran antes, violentas, groseras, vanidosas, o algunos volver a la borrachera, volver a los vicios. Dios, uno se espanta, dice verdad, no tenemos que controlarnos, porque sueltos de la mano de Dios nos enfermamos, todo eso nos enferma, todo eso nos acaba. Entonces debemos darnos cuenta y ser humildes, no enojarnos cuando alguien nos hable y nos diga así, tan tajante como le dijo, vas a morir, Dios dice que vas a morir, que no vas a sanarte. Pues Dios también nos dice, pues si es necesario podar esa rama, hay que podarla para que dé más frutos, hay que podarla, porque de lo contrario no va a dar ese fruto. Entonces este mensaje es, debemos de valorar nuestra vida. Si tenemos problemas, no ensimismarnos, no aislarnos. Si tenemos un problema que vemos que no podemos salir de él, debemos de acudir a nuestros pastores, a nuestros líderes de confianza,
Debemos orar por estas personas que tal vez prefieren tragarse todo el problema, prefieren morirse de manera literal. Entonces, por lo tanto, si Dios nos habla de manera tajante, de manera dura, no nos enojemos, al contrario, que eso sea para que nos humillemos, que eso sea para que recordemos que hay un Dios que está pendiente de nosotros. Valoremos a las personas que nos hablan, que nos aconsejan, así sea de manera dura, pero es necesario que Dios a veces nos hable de manera así. Tal vez decimos, el médico le dijo que se va, que ya no hay forma, que ese cáncer ya no hay vuelta. Pues no perdamos la esperanza. Ahora hay muchos medios donde la tecnología ha avanzado tanto, por lo tanto también puede ser un llamado de atención. Es un llamado de atención para que cambiemos de hábitos de comida, para que dejemos muchas cosas, porque tal vez hemos transgredido sus leyes. Sabemos que no debemos de comer cosas que nos dañan y seguimos por ese camino que nos está enfermando. Después andamos tristes. Entonces miremos que la palabra nos enseña cosas maravillosas. En este pasaje, Dios le habla duro a Ezequías para que reaccione, para que reflexione, para que ore, para quebrantarlo, porque si no le hubiera mandado a decir que va a morir, él no reaccionaba. Hay veces también que Dios nos dice, Dios permite que pasen cosas, se nos acabe el trabajo o alguna cosa, alguna situación, porque si no, no reaccionamos, como decimos del recibo de la luz. Si el recibo de la luz nos dice, si en 3 días no paga el recibo de luz, pues le vamos a cortar la energía. Y tiene razón, porque a veces andamos distraídos. En estos tiempos andamos en otras cosas. La mente se bloquea y nos olvidamos de que tenemos que ir a cancelar la deuda. Así es, Dios también nos dice, te voy a sanar, pero tienes que ir al templo, porque en el templo es donde te ministro, en el templo es donde te voy a sanar. No debemos de soltarnos de la mano, ni dejarnos aconsejar, ni escuchar palabras necias. Debemos valorar la administración de cada domingo o los devocionales. Algo aprendemos, algo se nos queda. Eso es todo, hermanos. Que Dios los bendiga y que esta palabra ayude a muchas personas. Amén.